que es la hora exacta para llegar a la fabulosa hora de la mesa del más allá. Bienvenidos, bienvenidas. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Hola, terrícolas, amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y brindar por compartir esta tarde con ustedes. Igualmente, Fernando. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, terrícolas y perrícolas también con P. Sí, hay que saludar a todos. Sí, que no excluya a Perucho y compañía. Así es. Ana Francis Moore, buenas tardes. No se oye Ana Francis. Es al auténtico más allá con Ana Francis Moore peleando con la tecnología. Él ahí, tampoco sí te escuchamos, ¿sí? Pero te vamos a decir que no te escuchamos. No si no se oye. Para decir cómo están masacaenses, desde el más allá a los del más acá, se les deja caer el saludo. Se les deja caer el saludo. Órale. Lo que viene siendo el saludo. Lo que viene siendo el saludo. Horacio Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este fin de semana? ¿Cómo va todo? Fíjate, qué movido está todo, caray. O sea, yo fíjate, cada semana digo, esta es la peor semana, esta es la más movida, y la siguiente está peor, y la siguiente está más, y la siguiente está más, y hoy por hoy estamos con la revocación de mandato a 2 días, que es algo que obviamente vamos a hacer todo, o debemos hacer todos, es una cuestión constitucional que está como derecho y como obligación ciudadana. Ya no se hable más, ¿no? O sea, tenemos esta oportunidad maravillosa de expresarnos como pueblo, y si no lo usamos es que somos verdaderamente unos apáticos y unos idiotas, si no lo hacemos. En verdad, la apatía está a la orden del día, está desde hace muchos sexenios, y la apatía nos ha dominado hasta hoy a muchos todavía que creen que en este gobierno no se está haciendo nada y que todos son iguales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy por hoy ya lo podemos nosotros ir a manifestar en las urnas. Sí se queda o no se queda, o sea, ahí tenemos ese derecho y es verdaderamente inalienable. Tenemos que cumplir con eso. Y bueno, por otro lado, lo de la reforma eléctrica, todo lo de ayer, todo lo que nos dejaron ver la Suprema Corte, que nos dejaron ver ahí la naturaleza humana y las conveniencias y todo, porque pues sí, no fue un triunfo así de unanimidad, ¿verdad? Como eran antes los triunfos de los presidentes anteriores, no era todo, y ahí fíjense que nos dieron ahí como que 2 cosas, ¿no? A ver, que el pueblo está muy solo, en realidad, y todo el pueblo y todo el país como interés nacional está muy solo, y que el presidente no es omnipotente, ¿no? Y tiene, o sea, es un presidente bastante débil en la cuestión institucional, con la comunicación con la Suprema Corte, pero finalmente él no doblegó a nadie, él no trató de doblegar a nadie, pero obviamente pues esto pasó porque así era la cuestión, casi como de pura suerte, dijéramos, pero obviamente, porque TV Azteca hizo, incluso en el noticiero de Javier Alatorre estuve viéndolo, pues casi poniendo a la ministra, a la ministra que hizo el documento para aprobarse, no, ¿A Loreta Ortiz? A Loreta precisamente, a Loreta Ortiz la puso así como sacó una serie de entrevistas que hicieron a varios diputados de oposición y no sé si Alito Moreno estaba ahí, pero creo que no me acuerdo quién estaba del PAN y del PRI, etcétera, etcétera, diciendo que a ella se le debería vetar, se le debería de prohibir por conflictos de intereses, porque en 2013, o sea, hace 9 años, había ella votado como diputada, ¿no?, en contra de la ley de la reforma energética. Entonces, estas cosas son de veras tan facciosas y tan aprovechadas, tan mezquinas, ¿no?, en cuestiones tan mezquinas. Pero bueno, finalmente ya pasó lo que tuvo que pasar ayer, qué bueno, y lo único que tenemos que hacer es realmente esperar a que los diputados, tanto morenistas, y hoy me voy enterando también que algunos morenistas no quieren pasar las leyes tal como están, no quieren hacer unas concesiones con lo del litio, por ejemplo. Pues, ¿qué les pasó a los diputados de Morena, no? Yo digo, aquí hay una diputada morenista, pero no tiene nada que ver con sus fueros ni con sus jurisdicciones, ¿no? Pero, ¿qué les está pasando? O sea, ¿se están dejando comprar o qué? Y esta semana siguiente es definitoria para saber quién es patriota, quién en verdad tiene amor a la patria o amor a la nación o amor a lana
nación. O sea, por lana van a vender la nación, por lana o por intereses mezquinos o por darle por su lado o para que Estados Unidos y el embajador de sombrero, el prefecto de sombrero que tú bien le dices, que Salazar nos apruebe y nos diga que somos una nación buena y condescendiente con los intereses de Estados Unidos. Bien, Horacio. Ana Francis, ¿te imaginas? Estos son los días más tensos, más intensos de lo que va de la administración del presidente López Obrador, estos previos al ejercicio de revocación de mandato y los relacionados con el tema eléctrico, ¿son los más electrizantes del sexenio? Yo creo que no, fíjate. Pero antes de responderte esa pregunta, es que quería decirte, Horacio, que me acabo de dar cuenta ahorita que una de las razones por las cuales te quiero mucho es porque me recuerdas a un tío muy querido, a mi tío Antonio, que murió hace muchos años, que cada vez que lo iba yo a ver le decía, ¿cómo estás, tío? Y me decía, bien, me echaba un choro, ¿no? Luego me decía, pero bien, mija, todo bien, ¿no? Entonces era muy chistoso justo que mi tío, y me entretenía mucho como contándome un montón de historias, y le preguntabas una cosa y te contaba un montón de historias, y eventualmente, claro que te respondía la que le habías preguntado, pero a mí me impresionaba mucho cómo se acordaba, después de todo lo que me había contado, cómo se acordaba de lo que le había yo preguntado. O sea, él se acordaba mucho mejor que yo. Y ahorita me di cuenta, Horacio, que tienes una forma muy similar a la de mi tío Toño, y me acordé mucho, y bueno, también por eso te quiero mucho. Yo también te quiero y me voy por los vericuetos, siempre me voy por los vericuetos, pero siempre llego. Y sabes que tengo muy mala memoria. Y nunca retengo los nombres de todos los ministros y de toda la gente, porque finalmente no estoy en esto, ¿ves? O sea, yo soy muy ajeno a toda la política. No oigo, escucho noticias, pero de repente, ¿cómo se llama? A Loretta Ortiz, y la otra ministra, la que votó en contra, precisamente en contra de López Obrador, y que era la directora del SAT, ¿cómo se llama esta? Yo estoy igual de peor. Margarita Ríos Farjat. Ríos Farjat, además, y además yo con ese nombre así, Margarita Ríos Farjat, la hacía una mujer ya mayor, y cuando la voy viendo, tiene 10 años menos que yo, o sea, tiene la edad tuya, la edad de Fernando, es una muchacha. Oigan, ahora lo que sí es cierto es que el tema da pie para una telenovela que podría llamarse Loret y Loreta. Pero respondiendo a tu pregunta, Julio, no me parece que sean los días más tensos y más electrizantes. Es decir, creo que lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia fue un algo inesperado, que yo sí me amanecí pensando, escuchando la mañanera, pensando, bueno, este señor qué listo es, qué bárbaro. Porque todo esto de la Suprema Corte como que, pues, aplicó la del mago, me parece, el presidente, ¿no? Estamos por acá, estamos por acá, estamos por acá, estamos por acá, y réjale. Ocurre la magia y pasa lo de la Suprema Corte de Justicia. Pues es un momento de muchísima exhibición, y es un momento en donde me parece que creo que de los momentos de más tensión fue justamente en los primeros 6 meses de la pandemia. Yo ahí sí, es de esas veces que agachas la cabecita y dices, híjole, no quisiera ser el presidente en este momento, no quisiera estar en sus zapatos. Pero ahorita, la neta, no creo que estén tan electrizantes. Es decir, pase lo que pase con la reforma eléctrica, que me parece que van a pasar buenas cosas, son días previos en donde todo el mundo empieza a chantajear y empieza a querer vender su voto, y cuando digo vender su voto, no necesariamente estoy hablando de venderlo por dinero, ¿no? Y que empieza todo el mundo a dar versiones y a dar comunicados, y los grupos parlamentarios dan comunicados y ciertos políticos dan comunicados y blofean de que yo traigo tantos votos y no sé qué. Pero pues a ver qué pasa. Es muy interesante cómo ahora pues los estamos viendo un montón, están de cara a la nación, y pues vamos a ver, o sea, el presidente me parece que ha construido de tal forma una narrativa en donde nos desvela quién es quién, que pues vamos a tener muy claro quienes voten en contra de Morena, por ejemplo, que no debería de votar ninguno en contra de la reforma eléctrica. Híjole, no quisiera estar en sus zapatos si alguien vota en contra, porque van a ser tremendamente exhibidos, pues, ¿no? ¿Qué te digo? Yo no sé si haya un dinero que pague eso, pues. De los del PAN, pues ya sabemos lo que van a votar, y los ojos sin duda que están puestos sobre el PRI. Yo pensaría que deberían de estar puestos también sobre el PRD, por un asunto natural de izquierda, aunque quienes están en el Congreso Federal del PRD son justamente pues un poquito los adversarios del presidente, ¿no?
de ese grupo que secuestró al PRD y lo convirtió en lo que es hoy a nivel federal. Pero pues los ojos están puestos ahí, vamos a ver qué hacen con eso. Ahora sí que la nación se los demande, ¿no? Gracias, Ana Francis. Dramaturgo Rivera Calderón, por favor, díganos quién sería el protagónico de esa serie de Loret y Loreta, y díganos si al final vivirán felices. Bueno, no van a vivir felices porque si no, no habría telenovela, no hay drama, no hay... Continuará. Bien. Pero creo que el protagonista de esa historia, y no quiero que se rían de mí, pero parafraseando al presidente, el protagonista de esa telenovela es el pueblo, Julio. El pueblo, lo sabía. Sin duda, no, yo creo que en este tema la participación de todos los ciudadanos es muy importante. Sin duda la habrá, pero también sin duda se va a minimizar, se va a tratar de reducir, se va a tratar, como se ha venido haciendo, de desprestigiar este ejercicio democrático ciudadano, pero bueno, creo que la última palabra la tendrán los votantes, que además me parece, es tremendo, porque veo en la oposición, por lo menos en la parte de oposición que me toca en la vida cotidiana, pues poca intención de reconocer que en ese ejercicio está también la posibilidad de que ellos ganen y de que ellos remonten y que dejen un precedente de, bueno, a lo mejor no fuimos demasiados, pero mira, en el ejercicio de la revocación el no ganó, ¿no? Pero no quieren dialogar desde ese punto de vista y es lamentable porque creo que el ejercicio pone las reglas para que cualquiera de los dos pueda ganar, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Pero bueno, quieren jugar a no reconocer el mecanismo, a no reconocer el ejercicio, a minimizarlo, cuando creo que tú también lo comentabas en el día de hoy en algunos twitters, Julio, que bueno, pues creo que es una gran oportunidad que podrían usar los que están en contra del presidente, en vez de pues gritar y tratar de romper toda posibilidad de diálogo, pues bueno, tratar de participar y mostrar su punto de vista. Sería un trancazo si lo dieran, ¿no? Si se organizaran y lo dieran, pero bueno, no les va por ahí y prefieren seguir dinamitando toda posibilidad de argumentación, de diálogo político y seguir pues haciendo crecer los infiernitos a los que les apuestan pues toda su energía y todo su dinero cuando realmente pues no logran quemar nada más que a sí mismos. Bien, de infiernitos y otros temas habla el dramaturgo Rivera Calderón. Y mire, hoy hubo una conferencia mañanera de prensa muy breve, 1 minuto con 43 segundos. No fue la más breve de la historia de las mañaneras, pero sí una de las cortas que ha habido. Lo dijo el propio presidente, dijo, no hablemos más, vámonos a las preguntas porque no vamos a tardar mucho. Tenemos que salir hacia Nayarit, hacia San Blas, para tomar el barco y llegar a las Islas Marías. Vamos a estar hoy por la tarde, noche y mañana en las Islas Marías, que ya esa prisión histórica y horrorosa está convertida en un centro de recreación para el turismo ecológico. Se está preparando con ese fin. Y dijo estas palabras que las pongo a su consideración, anótenlas por favor de manera pía y recatada, porque quiero luego su reflexión entre monástica y nirvánica sobre este tema. Por favor, Andrés, ayúdanos poniendo esta parte del video de lo que dijo hoy el presidente. Ya ven cómo cuando se es Mesías se puede cambiar el color, ¿no?, del mar y se pueden convertir los infiernos en paraísos. Todo eso se puede. Claro que lo dijo en broma, fue una ironía que fue ahí mismo celebrada, pero ¿cómo es el tema, Horacio Franco? ¿El Mesías puede cambiar el color del mar y convertir infiernos en paraísos? Mira, hoy en la mañanera acabó de una manera muy elocuente con el discurso que hace 17 años da Andrés Manuel López Obrador con lo del desafuero. Y pues desde hace 17 años entonces es un Mesías que quería cambiar el país. O sea,
Si Kenia dice que va a cambiar el color de las aguas, pues no, yo creo que no es, o sea, como les dije hace ratito, el presidente tiene en realidad la única potencia grande que tiene el presidente es la aprobación popular y que el pueblo estamos con él, ¿no? Pero el poder absoluto seguramente no lo tiene, digo, lo que manifestó hoy de litio, lo que está tratando de hacer y todos los boicots que se han venido, todos los amparos que se han sucedido a lo largo de su obra pública, etcétera, etcétera, pues no, o sea, obviamente hablan por sí mismos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ha sido siempre, si hay algo que creo que yo tengo que admirarle después de muchos años de estar siguiéndolo, es que nunca ha cambiado su paradigma y su modo de ser, ¿no? Entonces, pues, si lo quieren tachar de mesiazo, de populista, pues siempre fue así, ¿no? Y por eso le robaron la elección, por eso no quisieron que ganara, por eso Fox promovió el desafuero, etcétera, etcétera. Entonces, habrá muchas cosas que no nos puedan gustar del gobierno actual, o sea, no todo tiene que ser color de rosa, ni tenemos que estar de acuerdo con todo, ¿no? El fiscal, entre una de estas cosas, o dentro de estos temas, pero sí, evidentemente, Andrés Manuel ha sido congruente y siempre ha seguido la misma línea, en verdad. O sea, nos haya gustado o no en algunos momentos de su gobierno, como cuando era jefe de gobierno, o lo que ustedes quieran y manden, él se ha sido congruente y ese es uno de los grandísimos valores del presidente. No como, por ejemplo, Lili Telles, ¿no? Que ya no sabes o sea, digo, cada vez es más patética y cada vez esta última escenita que dijo casi llorando, donde dice que Andrés Manuel viola la ley y que no tiene nada que, cuando dijo sobre las leyes López Obrador, ¿no? Que la ley es la ley, ¿no? Obviamente, bueno, Lili Telles se pinta solita, ¿no? Pero López Obrador se pinta solito con esa congruencia que tiene. Entonces, pues de mesiánico no tiene nada, yo creo que tampoco de omnipotente, cada vez se demuestra más el trabajo que le está costando hacer que las cámaras, que su mismo partido cierre filas, como bien dijo Ana Francis, se tienen que cerrar filas y votar por la reforma eléctrica, pero obviamente le está costando un montón de trabajo y sangre, y le clavan dagas por un lado y por otro por Estados Unidos y los europeos y la oposición y los periodistas como Loret de Mola, etcétera, etcétera, pero el pueblo lo quiere y el pueblo quiere que siga, el pueblo va a votar por la revocación y yo creo que en ese sentido, ¿no? Andrés Manuel tiene un nicho en la historia ya muy promisorio. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, los opositores al presidente López Obrador dicen que por el contrario de lo que dice Horacio, que en realidad López Obrador tiene un control absoluto del aparato, no solo gubernamental, sino del Congreso de la Unión, de cada vez más presencia en la Suprema Corte de Justicia, acusan a Arturo Saldívar y a otros ministros de estar al servicio de lo que llaman una tiranía, una dictadura. ¿Crees que realmente le está costando trabajo al presidente López Obrador salir adelante con sus planes o al contrario, es alguien que va muy encaminado desarrollándolos conforme a una estrategia que va exitosa y caminando bien? Me parece que le está costando un montón de trabajo, claro que le está costando un montón de trabajo. Hay una cosa que me quedó clara esta semana que parecería evidente, pero que luego no lo es, que me fui a comer con 2 compañeras panistas, ¿no? Entonces, en aras de la construcción y del buen ondeo. Entonces, en un punto de la comida yo les decía, es que ustedes tienen que entender que desde mi perspectiva, su partido no debería de gobernar ni la esquina, ¿me explico? Porque ese proyecto político me resulta muy dañino para mi país. Esa es mi postura, esa es mi perspectiva y sospecho que la de ustedes es la misma al berrés. Pero, de todos modos, nos tenemos que sentar a negociar, entendiendo que estamos viendo el mundo de manera bien distinta, pues, ¿no? Entonces, hay una visión de mundo detrás de la Cuarta Transformación que se está construyendo literal ladrillo por ladrillo, o aeropuerto por aeropuerto, o Tren Maya por Tren Maya. Y esa es una visión que el presidente ha venido construyendo pues desde hace un montón de años y no solamente desde su cabeza, sino pues, por algo recorrió el país 2 veces
pueblo por pueblo, porque es una visión que ha venido construyendo con el, como dice Fernando, con el pueblo, pero y con mucha más gente, pues, ¿no? Y ese es el poder real del presidente, que hay mucha gente a la que ha convencido y mucha gente a la que ha escuchado y de la cual se ha nutrido. Es muy impresionante el amor que le tiene la gente en la calle, es muy impresionante, yo nunca lo había visto, pues, ¿no? Y pues sí está construido de a uno por uno, pues. Ese es el poder real que tiene el presidente. Ahora, claro, con ese poder real, pues por supuesto que presiona como tiene que presionar. Las mañaneras también son un espacio de presión en donde dice, estos son los ministros, conózcanlos y véanlos. ¿Cuándo nos habíamos sabido los nombres de los ministros? Estos son los diputados y diputadas, conózcanlos y véanlos. Estos son los secretarios y secretarias, conózcanles y véanles y exíjanles, pues, ¿no? Esta exhibición pública no es otra cosa que una rendición de cuentas. No sé si será la mejor forma o no, pues es ahorita la que hay, pero ese es su poder, la capacidad de congregar a todo ese gabinete, la capacidad de congregar fuerzas, la capacidad, por supuesto, de congregar a la gente de los movimientos en las calles, la capacidad de haber congregado, de haber cooptado un montón de conocimiento a partir del recorrido pueblo por pueblo. El recorrido no es sencillo, la calle no es sencilla, el territorio no es sencillo, y lo vimos el domingo pasado en el desastre de manifestación de la oposición. Me da mucho gusto que empiecen a hacer territorio y que tomen las calles, pero, o sea, quedó muy en claro que no es en Chilamesta, pues, ¿no? Y esa es su fuerza, de que debe presionar, bueno, por supuesto que presiona un montón, pero es o sea, yo lo que veo es que es una presión de una idea de país, de un proyecto político. No es su proyecto político, sí es un proyecto político, pues que respaldamos un montón de personas, ¿no? Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, efectivamente la marcha que refiere a Ana Francis, que híjole, pareciera que ya pasó hace mucho tiempo, como que es algo que ya sucedió y no hay ni un registro ni polémica sobre ello, pero fue un intento de expresión pública masiva de los opositores al presidente López Obrador, que yo reitero mi punto de vista en el sentido de que, bueno, son mexicanos que tienen el derecho a tener una opción distinta a la que muchos profesamos y adelante, pero no tienen desde mi punto de vista la capacidad organizativa, los líderes viables, eficaces, respetables, pero eso es algo que sucedió ahí y acaba de darse otro tipo de expresiones como las de las visitas del secretario de Gobernación, Adán Augusto, del propio general comandante de la Guardia Nacional, Gutiérrez Rodríguez Müller, no, perdón, Rodríguez, ya se me olvidó el apellido del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Y dentro de todo ese cuadro, pues hay también críticas y hay quienes dicen el oficialismo o la 4T se está desbordando y en lo que hoy está implicando hay un regreso a esquemas tanto de mítines, de concentraciones y de movilizaciones como lo tuvo el PRI en su momento. ¿Qué opinas de este momento que se está viviendo, Fernando? Híjole, bueno, pues creo que hay muchas maneras de verlo y justamente ahí radica lo interesante del asunto, pero bueno, sí quisiera empezar por la marcha porque me parece que sí fue un intento completamente válido, pero que muestra el poco callo que tienen, las pocas tablas que tienen para manifestarse en público y para confrontar incluso a quienes van circulando en las calles, donde hubo muy desafortunados encuentros, ¿no? Vi algunos videos y algunas de las cápsulas que reportó Hernán Gómez, donde pues es como el grito sin querer pasar por el diálogo, es decir, no hay una voluntad de dialogar y lo veo en muchas partes. Quisiera comentar brevemente que el día de ayer participé en la inauguración de la Feria del Libro de la Alameda y me aventé unas canciones que lo hago frecuentemente en estas ferias populares en la Ciudad de México. Y después de mi presentación estaba Paco Ignacio Taibo II presentando su más reciente libro sobre
el movimiento sindical en Cataluña, cuando de repente se metió una señora a la presentación y empezó a interpelar a Paco y a gritarle que por su culpa los niños ya no tenían escuelas en las tardes y, bueno, toda esta serie de argumentos que usa la oposición o la derecha, pero muy con una agresividad tremenda. Entonces Paco le decía, no, bueno, claro, aquí díganos lo que tiene que decir. No, dame el micrófono. Y bueno, si quiere el micrófono, entonces espera que terminemos y con mucho gusto le damos la palabra. No, ni madres. Lo que quería era confrontar y la gente le empezó a pedir a la señora que pues se sentara y escuchara y participara. Paco en algún momento le dijo, bueno, si no, bueno, pues quienes quieran escuchar a la señora, por favor pasen de este lado. O sea, hubo todo un intento de negociación dinamitado por este personaje que terminó lanzándose a golpes contra las personas de la organización que estaban ahí. Evidentemente, pues es una feria donde no hay así, ni que fuera Peña Nieto, no hay guaruras, de seguridad, nada. Entonces, bueno, la misma gente que estábamos ahí, tratamos de calmar las cosas y a la señora se la llevaban y regresaba a los 5 minutos. Y creo que es un poco, pues, ese escenario de una derecha muy enojada, que no tiene la cabeza fría y que, bueno, no sabe articular de algún modo un discurso de diálogo. Y creo que de repente le ponen el balón y no le pega y se va por otro lado. Creo que lo que ha pasado con Adán Augusto y esta manera de pronto un poco ansiosa de algunos sectores del gobierno por promover la revocación, por instar a la sociedad a que salga a manifestarse, pues creo que es un buen balón para los críticos del gobierno, pero no se están yendo por ahí. Me parece que se están viendo de parte del gobierno un poco ansiosos, un poco nerviosos, y no deberían estarlo, porque creo que tienen muy claro pues lo que va a suceder, y creo que todos tenemos muy claro lo que va a suceder el próximo domingo, más allá de las buenas intenciones de todos y de participación de los que creemos en esta propuesta y en este mecanismo, pues sabemos también que hay mucha apatía y que ha habido una campaña tremenda en contra de la revocación, ¿no? Y ahí también creo que pues no ve igual la revocación el presidente y su grupo cercano, que creo que lo ven como lo que es, como este mecanismo democrático, a muchos sectores del mismo Morena o de gobiernos de Morena, que lo ven como si una oportunidad pues de promoción, de ratificación de ciertas cosas. No tendría que ser eso, pero creo que era inevitable y no sé, me encantaría saber cómo lo ves, Ana, tú desde dentro, porque sí creo que hay muchas maneras de ver el ejercicio de la revocación ya desde la lucha política interna, ¿no? Y no todos lo leen como lo lee el presidente. Gracias, Fernando. Horacio Franco, ¿qué opinas? Sí, no me estoy brincando. Sigue Horacio, ¿verdad? Sí. Horacio, ¿qué opinas específicamente del episodio de Adán Augusto en este viaje de fin de semana? Además, en estos días circulando por entre andenes del metro para no contestar y diciendo no voy a dar declaraciones, no voy a dar declaraciones. ¿Qué opinas, pues, de ese lance del secretario de Gobernación y de la presencia uniformado del general comandante de la Guardia Nacional en actos de proselitismo partidista en el norte del país? Horacio. Mira, primero quiero complementar lo que decía Fernando de la oposición de esta señora. Cuando ya no hay argumentos y tienes tanto coraje porque en verdad te van ganando terreno, te ves como estas fieras heridas que lo único que hacen es, pues ahora sí que tirar a matar, ¿no? O sea, morder a matar, o sea, como no tienen argumentos y no tienen nada, lo único que desde hace ya más de 2 años, ¿no? Lo único que lanzan son mordidas, son dardos con veneno y todo, porque no tienen argumentos. Y eso es lógico, ¿no? O sea, esta señora es finalmente un móvil, es una muestra de esto, ¿no? Pero sí, de lo de Adán Augusto y de lo del secretario de la Guardia Nacional, yo les diría que no hagan cosas buenas que parezcan malas, porque finalmente
ellos habrán estado en su día de descanso, no habrán pedido permiso, lo que sea, pero pues ya uniformado va el secretario de la Guardia Nacional y el secretario de Gobernación a hacer proselitismo con el avión, ¿no? Creo que sí usaron el avión, me parece, ¿no? Entonces, yo creo que se tienen que cuidar un poco más las formas, nada más. No es una cuestión, sí que es de cuidado, pero no le den motivos precisamente a la oposición para seguir pateando. Nada más yo diría eso. O sea, si yo fuera el secretario, ¿no? Si yo fuera el secretario de Gobernación, pues no lo hubiera hecho. En verdad no lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho en otro momento. No sé, no sé. Lo hubiera hecho incluso como lo hizo Claudia Sheinbaum antier en la manifestación que hubo, pidiendo un día económico, pidiendo un día sin sueldo, ¿no? Y pues ahora sí que se fue a hacer el proselitismo que tuvo que hacer, ¿no? Pero no en esas circunstancias. Entonces, o sea, no, que no se pongan los funcionarios de la 4T como carne de cañón, nada más, porque a mí sí me saltó mucho, digo, obviamente hay mucha gente que defiende que, bueno, que sí, que fue su día de descanso, que el domingo, está bien, o sea, obviamente, y además no hizo nada de lo cual no tuviera razón, no es el contenido de lo que hicieron, sino es la forma en la que lo hicieron, y yo creo que aquí sí tienen que ser mucho más cuidadosos y respetar todas las formas de la manera más estricta para que no le den que hablar a la oposición, nada más. Yo digo, obviamente feliz de que el secretario de Gobernación se manifieste y que Claudia Sheinbaum se manifieste y que todos los funcionarios de la 4T se manifiesten y que en un momento dado, pues sí, le hagan ver al INE lo ridículos que se ven, diciendo ayer Lorenzo Córdoba, ¿no? Que las 160 y tantas quejas y denuncias, que ojalá que no se vayan no se vean obligados, pobrecitos ellos, ¿no? Que no se vean obligados ni ellos ni el TRIFE, obviamente, a anular la revocación de mandato por estas quejas, ¿no? Como cuántas quejas no hubo antes y no las pelaron esta gente, es más, no de pelarlas, ni tan siquiera las mencionaban, ¿no? O sea, todo eso eran escándalos, los escándalos de la elección en el Estado de México, los escándalos de la elección de Peña Nieto, los escándalos en la elección de Calderón. ¿Y cuándo fue el INE o el IFE en ese entonces para protestar o para decir se va a anular algo así? Es que en verdad esto de ser juez y parte me parece ya que raya en la locura, raya ya también en otra fiera herida que no quiere perder el poder, que está nada más lanzando picotazos a como dé lugar para ver a quién le pega, ¿no? Gracias, Horacio. Ana Francis, en atención a la solicitud de nuestro jefe de información, Fernando Rivera Calderón, te pregunto, ¿cómo va la política interna? ¿Cómo va la grilla? ¿Cómo se ve desde dentro lo que está sucediendo en aras de lo que ha planteado Fernando? Ok, bueno, espero no estar rompiendo ninguna regla de la veda electoral, porque eso es complicado para mí. Yo he sido muy cuidadosa porque soy ñoña y yo soy de las que si le choca a alguien en un estacionamiento le deja un letrerito que dice, oiga, yo le choqué, llámeme, ¿no? Siempre he sido como muy respetuosa de las reglas, aunque no parezca. ¿Cómo se vive desde dentro? Bueno, desde dentro se vive mucho como una fiesta, pues, ¿no? Como una fiesta súper necesaria. Y además ha sido una coincidencia bonita, como en la Ciudad de México. He ido, por supuesto, a varios eventos que han organizado compañeros diputados y diputadas que solicitaron licencia justo para entregarse a la tarea de promover la revocación de mandato, y entonces he ido a varios eventos. Y hay una cosa como muy emocionante de fiesta, pues, literal de fiesta de la democracia. Es un concepto difícil de comprender, este asunto de la herramienta de la revocación, y me parece que esa información ha transitado bien. Y luego, por otro lado, pues a mí me ha tocado hacer mi propio trabajo de territorio que vengo haciendo desde noviembre, diciembre, evidentemente cada vez mejor y cada vez agarrándole más la onda, y platicando con la gente de esto es, o sea, lo que yo hago es llevo un evento cultural y ahí atendemos cosas y tomamos nota de las cosas que la gente necesita y tal, pero es una verbena, pues, ¿no? Y entonces, pues eso ha sido muy emocionante y muy divertido, sumado a la primavera y sumado a que podemos salir ya a la calle y a que el semáforo verde y etcétera, etcétera,
ha sido muy alegre encontrar que la gente lo que quiere es justamente salir, convivir en comunidad, cotorrear con vecinos, vecinas, etcétera. Y así se ha vivido, pues, ¿no? Internamente hay un montón de grillas. Julio, la neta, yo empiezo a escuchar el chisme y me pelo, porque o sea, no es mi grilla, no es mi camino, y sí, claro que me pelo. Pero, pues en la Ciudad de México me parece que ha habido un trabajo bien bueno de mucha gente, de muchos grupos, justo lo que decía Horacio del meeting del miércoles. Me tardé en irme, se tardaron en pasar por mí y entonces estuve ahí deambulando mucho entre la gente, ya que había acabado el evento, y es muy impresionante el cariño que le tiene la gente al presidente, es muy impresionante. O sea, había unos chavos ahí que estaban rapeando justo sobre la reforma eléctrica, ¿sabes? Son cosas que le salen a la gente, o sea, son cosas que nadie se las compró, no sé cómo explicártelo. Eso es muy emocionante. Y bueno, claramente no soy objetiva, ¿no? No tengo por qué serlo tampoco en este momento. Pero eso ha sido muy emocionante. Es muy emocionante ver que las cosas empiezan a funcionar de un cierto lado. Ahorita en la mañana estuve en la tercera sección de Chapultepec en un espacio que se llama Parkour, que es donde era Atlantis, no sé si se acordarán, y donde era el rollo, la alberca de olas. Bueno, todo ese espacio está siendo transformado en un espacio para skaters, raperos, chaviza que hace parkour, grafiteros, grafiteras, gente de street art y tal. Y fui pues porque están organizando un festival de grafiteras en el mes de noviembre. Y es un espacio increíble, pues, ¿no? Entonces me estaban contando, está todo grafiteado, increíble. Pues claro, pues es un espacio cultural para la chaviza de Cruzando Constituyentes, que es la alcaldía Álvaro Obregón, para toda la chaviza de los pueblos de Santa Fe. Es muy emocionante ver que empiece a funcionar, pues para la banda, pues, ¿no? Y eso, pues sí, o sea, insisto, no soy objetiva, estoy emocionada por el domingo, estoy emocionada por todo lo que ha pasado, estoy emocionada por la organización y ya. Sí. Oye, Ana, Sí. me agrada que digas la chaviza y no la muchachada, como La como chamacada. dicen, la chamacada. No, que usemos conceptos actualizados. Claro. La chaviza y la momisa. La momisa, ¿te acuerdas de la momisa? Sí, sí, sí. Amigos, ya somos parte de la momisa, espero que obvio. Fernando, Horacio ya tocaba el tema. El propio consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que ellos van a entregar un reporte de cómo se desarrolle la jornada del próximo domingo, el revocatorio del mandato presidencial, con todos los detalles, pero también con las irregularidades, y que ojalá estas, que las detalló como actos preocupantes y muy graves, ojalá no impliquen la posibilidad de anular este ejercicio. ¿Cómo ves esas palabras? ¿Qué crees que pasaría si de repente el INE dijera, consigno todo este expediente con toda la serie de irregularidades y solicito al Tribunal Electoral que juzgue si debe anularse este ejercicio o no, y que el tribunal lo anulara? Hagamos política ficción, como diría el peloncito de años atrás, Fernando. Hagamos política ficción con mucho gusto, Julio. Te voy a explicar lo que pasaría, porque Lorenzo Córdoba se ha vuelto como el niño delator de la escuela que siempre le dice al maestro los que están haciendo lo que el maestro no ordenó. No, la verdad es que... No, sí es cierto, qué horror. Sí, no, bueno, pues es que así es, así habla. Y yo creo que esa voz la escucha Lorenzo en su mente y se da cuenta. No, me parece... a mí no, mira, ahora sí que asústame, Panteón. A mí como ciudadano, yo creo que a nadie nos está dando miedo, decir, chin, a ver si no nos reporta Lorenzo o salgo en la lista de Claudio, ¿no? O sea, ya, la verdad es que están bien Lorenzos los dos. Creo que esto solo abona al desprestigio que estos consejeros del INE han ido echando en su contra y que solo le están echando leña al fuego de su propia pira, ¿no? O sea, me parece realmente muy, muy lamentable que diga esto, porque creo que es puro
como decían las abuelitas, jarabe de pico, no lo va a hacer, y si se atreve a hacerlo, pues es un golpe electoral, ¿no? Es un golpe contra la ciudadanía, que en la publicidad del INE, pues dicen que es tu INE, ¿no? Es nuestro INE, entonces, pues si es nuestro INE, no tendría por qué anular un ejercicio ciudadano al que se ha esmerado de no promover, de dinamitar, de evitar que las personas lo promuevan. Ana no puede porque es funcionaria, pero yo no puedo porque hago televisión en un canal público, pero en general, creo que hay una voluntad tan necia de bloquear la participación ciudadana que pues es muy loco que el INE pues se considere un instituto promotor de la democracia con estos antecedentes que va sumando además cada día, porque están como desesperados. Yo ya cuando vi que Ciro Murayama se transformó en Broso, no sé si vieron la transformación, fue increíble, lo estaba entrevistando Broso a Murayama y de repente uno ya no sabía de qué lado estaba la peluca verde, y fue un espectáculo más cañón que ver a Will Smith cachetear a Chris Rock. Muy bien, Fernando. Horacio, todo camina, digamos, con un ánimo de lucha, de cambio, de mejoría. Hay mucha expectativa respecto a la reforma eléctrica, pero ese sombrero del que hablamos hace rato sigue haciendo sombra y sigue ahí fantasmalmente volando por muchos lugares, que es el del embajador de Estados Unidos en México, pero además la propia representante comercial de Estados Unidos, senadores demócratas, de tal manera que pues pareciera que están dadas las condiciones para que estos actores y factores de poder puedan encabezar lo que ya dijo el propio embajador, una cascada, una ola de amparos. Se puede complicar la situación económica debido a las circunstancias internacionales, pero también respecto a esta presión por decisiones nacionalistas del gobierno de López Obrador. ¿Habrá en la gente la capacidad para asumir eventuales consecuencias económicas derivadas de una presión como esta? Quiero decir, en otros países estos hechos han sido detonantes de formas de intervención extranjera, de presión empresarial, de agotamiento económico, de estrangulamiento económico, que generan mucho choque interno. ¿Crees que en México estamos avanzando organizativa y de manera consciente hacia una defensa de lo que se va construyendo, o que corremos riesgos en ese terreno? Mira, si no tuviéramos el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El TEMEC, si no lo tuviéramos, yo te diría que sí se puede venir un boliviazo, ¿no? Un añezazo, ¿no? En México, porque es peligroso, porque estas gentes no se andan con rodeos tampoco, pero somos un socio demasiado grande, un socio comercial demasiado grande de Estados Unidos, número uno. Número dos, el presidente tiene un respeto y un respaldo popular, y aparte tiene un equipo del cual esperamos lo mejor. O sea, en verdad, vuelvo a decirlo, esperamos lo mejor del equipo que está cercano al presidente, del presidente mismo, para escuchar a su equipo, para que esto no suceda. Y otra vez lo vuelvo a decir, espero que el presidente escuche muy bien a su equipo y el equipo sepa muy bien lo que hace, para verdaderamente no dejar y tener toda esa representatividad y toda ese sartén por el mango que el presidente tiene cuando habla en la mañanera, que al presidente se le cree porque no supuestamente es el hombre mejor informado de lo que pasa. Entonces, aquí ya cualquier jugada sucia que quiera hacer Ken Salazar, o los empresarios o los senadores que están además en un proceso de elección en Texas, todos estos senadores que levantaron estos falsos, ¿no? Y la gente que está con el TEMEC, que está temiendo que el TEMEC, etcétera, etcétera, que se esté violando, pues obviamente que pongan las cartas sobre la mesa. No sé si ya salió ahorita, en este momento, Ken Salazar de Palacio Nacional. ¿No sabes tú ahorita, Julio, cómo está eso? ¿Se ha hecho declaraciones? No tengo ese reporte, Horacio, en este momento. Precisamente, o sea, es bien importante que Ken Salazar se porte como un embajador, como alguien de la diplomacia que va a mediar, que va a charlar, que va a construir, que va a intercambiar puntos de vista, y que no va a imponer
nada y que no va a querer imponer nada, porque esta doble moral de los norteamericanos se ha manejado por todo, hasta hoy por hoy con lo de Rusia, obviamente, ha estado pues ha estado vigente, ¿no? Y la doble moral del gobierno norteamericano, sea republicano, sea demócrata, nunca van a cambiar, o sea, por lo menos no van a cambiar hasta que les venga un caos enorme, ¿no? Que esperemos que no, porque también, obviamente, el pueblo norteamericano no se lo merece, pero obviamente México sería también, ahí habría un efecto de bola de billar o de billar, ¿no? Con lo que malo que le pase a Estados Unidos y también a Canadá, pero obviamente somos parte de un tratado trilateral muy grande, muy próspero, muy bien, económicamente muy bien fundamentado, y la soberanía de México ante todo, y respetar las leyes y respetar la Constitución. Entonces aquí no puede haber ninguna ilegalidad, y si Andrés Manuel López Obrador va a sacar en una mañanera todas las ilegalidades de las empresas norteamericanas, bienvenido, así como lo hizo con la de Cancún, ¿no? Con la de Playa del Carmen, perfecto, o sea, que lo haga, porque la verdad es la verdad, y a muchos de los legisladores y a muchos de los empresarios norteamericanos no les gusta la verdad, porque siempre han actuado, y yo conozco muy bien porque he estado miles de veces en Estados Unidos trabajando como músico, hay una doble moral impresionante. O sea, si aquí nos las damos de que la doble moral es una cuestión, aquí la doble moral es más, sí, es mucha, y es mucha en la cuestión familiar y la cuestión religiosa, pero ya es en su totalidad. O sea, en verdad, la doble moral está, o sea, permea en todo, ¿no? Y obviamente se las dan como ellos sacaron, dijéramos, o ayudaron, entre comillas, a salir de Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall y todo lo que ello implicó, obviamente pues se empezaron a sentir los dueños empoderados del mundo, ¿no? Pero pues el problema no fue Estados Unidos, también fueron los países que lo permitieron, y en el momento en el que el Plan Marshall se ejecuta en Europa, obviamente pues, los países europeos no les quedaba de otra, sino iban a regresar al medioevo, porque ellos no tienen con qué, los europeos no tienen recursos naturales para salir adelante. O sea, es evidente que Europa se tuvo que, y se tiene, fíjense, casi 60 años o más, ¿no? Después de, o sea, 70 años, ¿no? Después del fin de la Segunda Guerra Mundial y del Plan Marshall, todavía Europa se sigue supeditando a Estados Unidos. Son la policía del mundo, son de veras los que se creen jueces de todo lo que sucede en el mundo. Y por eso sí tenemos que tener cuidado, pero siempre la verdad nos va a hacer libres a los mexicanos en este sentido y en el momento de hoy por hoy. Sí, gracias, Horacio. Sí, el embajador Ken Salazar salió luego de una hora de reunión con el secretario de Hacienda Ramírez de la O y dijo: solamente les quiero decir que la unión entre Estados Unidos y México es para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía, en los pueblos de Estados Unidos y México. Entonces, vamos en muy buen camino. Ana Francis. Sí, ahí es lo que dijo. Ya no hay bronca, Julio, ¿viste ya? Sí, ya, bueno, todo tranquilo. Como antes. Esa es una declaración diplomática, nada más. Claro. Así se hacen las declaraciones Y es diplomáticas. el cierre para las telenovelas de Fernando, y vivieron felices. Cerraría con una bonita coreografía, si me permiten hacer una propuesta artística al respecto. Es decir, me parece que tendría que ser una coreografía en donde llegara un tío Sam a hacer así, ¡pah! Y respondiera el ballet de Amalia Hernández así con la falda hasta acá, ¿no? Y ya, o sea, todo así tan tranquilo. No podemos hacer nada, Julio, es decir, no podemos hacer nada en Norteamérica. Pues estamos pegaditos, pues, ¿no? La única razón por la que Estados Unidos no se comporta con México como de pronto sí se comporta con otros países del sur, que es mucho más manchado en cierto sentido, pues tiene que ver con la cercanía geográfica también y con el intercambio económico. Me parece que eso fue un mega bluff al cual el gobierno mexicano ha respondido con el jarabe tapatito. Eso. En lugar de la doctrina Estrada, la doctrina Amalia Hernández. La doctrina Amalia. O sea, se los bailaron. Se los bailaron. No, pero se les invita a participar en un bonito bailable. Claro, ser parte de. Un jarabe zapateado, imagínate. Zapateado, Fernando Rivera Calderón, creo que te toca la bonita oportunidad de cerrar esta parte correspondiente al Canal 22, quedan como 2 minutos y medio, con alguna exhortación. ¿Qué esperas este domingo? Invitar a la gente a ir,
a participar, a qué hacer, qué sigue y estar atentos a lo de la reforma eléctrica. Así es que casi como maestro de ceremonias le pedimos que usted sea quien corte no corte el listón, sino que dé el cierre a esta ceremonia de entrega de los Fernandos Rivera Calderón. Muy bien, bueno, pues concluimos este magno evento periodístico, haciendo un llamado a la comunidad a que participen este domingo en este ejercicio democrático que será el de la revocación de mandato, la consulta. Sobre todo hago el llamado a aquellos que no están de acuerdo, que están enojados con el gobierno, que no les gusta hacia dónde va la 4T y que defienden al INE rabiosamente, pues que participen porque lo va a organizar el INE, que rabiosamente ha hecho como que no lo va a organizar, pero ahí está. Y entonces es una manera también de avalar al INE que tanto defienden en las marchas y que dicen que defenderían hasta la muerte, como decía un chamaco un poco exaltado por ahí. Bueno, pues es una buena manera de ratificar a esa institución, es una buena manera de dar un voto hacia la democracia en este país donde hay tantas tentaciones de violencia, de irracionalidad, de no negociación, de no diálogo. Bueno, pues aquí hay una buena oportunidad de poner nuestras ideas contrapuestas, afortunadamente, porque qué horrible vivir en un país donde todos pensáramos igual. Entonces, bueno, creo que es una buena oportunidad para ello. Los conmino a ello, compañeros, ya que pues empiecen a ver si les hace falta litio en el cerebro o en la vida, porque es el tema de moda y hay que estar conscientes de cuánto litio va a necesitar uno para llenar la despensa. Eso, muy bien, Ana Francis. Ahí está ya una propuesta de diputado local o federal. Horacio, por otra parte. Compañero, usted sí me representa. Él sí nos Gracias, compañera. Horacio, ¿cómo lo ves? ¿Cómo habrá sido Fernando de maestro de ceremonias escolares? ¿Cómo habrá sido en la secundaria? Pues mira, yo creo que muy divertido, pero también muy divertido y nada burocrático. Oye, él fue maestro de ceremonias en mis 15 años de lesbiana, ¿te acuerdas, Fernando? Por supuesto, no, pues es que... Fiesta de celebración de mis 15 años de lesbiana y Fernando, en tanto el padrino borracho interpretó al maestro de ceremonias o en tanto el maestro de ceremonias interpretó al padrino borracho, ya no me acuerdo. Iba de smoking y toda la cosa, no crean que fue una cosa así poco seria. No, nos lo tomamos muy en serio. Muy bien, bueno, pues... Gracias a quienes nos han acompañado a través de Canal 22. Hasta aquí llega la transmisión para Canal 22. Gracias desde aquí, desde la mesa del más allá. Bien, pues seguimos nosotros aquí con nuestra transmisión desde... ¿Cómo le hacemos a la payasada? Sí, bueno, algo hay que hacer, algo hay que tratar de hacer. Pues, Horacio, ¿sí somos muy payasos o muy serios? No, pues yo soy muy guasón, yo soy muy guasón, yo siempre me estoy riendo y estoy tratando de, claro que cuando estoy hablando de esto que me interesa tanto y que se me hace tan serio como lo que está pasando en el país, trato de ser lo más serio posible, pero siempre saco chascarrillos, a mí siempre me gusta sacar chascarrillos, pero no tanto en público, sino más en privado, fíjate, curiosamente. Ana Francis, ¿estamos siendo serios, solemnes o sueltitos? ¿Cuál debe ser? Sueltitos, ¿no? Sueltitos, sí. Porque es viernes. Sí. Fernando, ¿nos da usted aprobación a nuestra actuación coreográfica y escenográfica? No, por supuesto. Pues yo con algunos amigos que somos machos no alfa, sino alfalfa, siempre les pregunto, ¿qué somos? ¿Hombres o payasos? Y siempre hay uno que responde, porque sí, hay que ser payasos, pero de los buenos, porque el pagliacci es una cosa bonita en el mundo, porque revela, critica, el papel del payaso siempre ha sido muy, muy bello. Fíjate que yo cuento rápido una historia, cuando iba en el kinder, íbamos a hacer un bailable de la marcha de los juguetes de Cricri, donde todos los juguetes dialogan, no me acuerdo si se llama exactamente así, y yo quería ser el soldado, porque además... pues según yo, mi novia era una niña que iba a ser la princesa, ¿no? Y no, le toca el soldado a un niñito ahí, hasta la fecha me cae mal, un niñito ahí X llamado Carlitos,
Y a mí que me pone del payaso, ¿no? Pero y fíjate, infancia es destino. Entonces, fui a llorar con mi mamá y le dije, mamá, es que me parece una infamia, me quejé con la maestra, impuse una denuncia en derechos humanos, hice un panchote. Y mi mamá, que es un amor, me dijo, no te preocupes, mijo, te voy a hacer el mejor traje de payaso del mundo. Ay, pues ahí tienes al hijo resignado, saliendo, porque además la canción de Cricri decía, pero el tonto del payaso, y yo salía de baboso ahí de mi caja. Y bueno, pues es una anécdota que quiero mucho, porque a partir de ahí, pues le empecé a agarrar el gusto al payaso que llevo dentro. Muy bien, pues está bien, de eso se trata. Estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 57 minutos. No se vayan quienes nos acompañan en esta transmisión. Después de esta mesa están las recomendaciones de fin de semana, que siempre son muy interesantes, y regresamos después de esta mesa con Adriana Buentello. Entonces, pues tenemos ya como un minutito para cada quien, algún cierre, alguna postrecito, Horacio Franco. Yo, un postrecito. Tú, a ver. Rápido, lo voy a tratar de contar rápido. Creo que fue en el 2011 o en el 2012, me invitaron en el Museo de la Ciudad de México, Jaime López Vela, activista gay, a quien aprecio mucho, a una mesa, a un panel de conversación con Andrés Manuel. Yo era la activista lesbiana que iba a estar en la mesa. Y entonces la noche anterior yo soñé que estábamos en un meeting multitudinario y que había un chavo que estaba rápido atendiendo cosas, no sé qué. Y entonces Andrés Manuel se subía al templete del meeting y nos decía, este muchacho que se llama Jorge, en realidad es mi hija Tania o no sé qué, pero pues hizo su transición y ahora se llama Jorge, pues, ¿no? Y lo quiero mucho y se los quiero presentar. Fin. Y ese sueño llegué a contárselo a Andrés Manuel en aquel panel. Y claro, el hombre puso una cara, como que no supo qué hacer con mi sueño, ¿no? Porque el tema de la diversidad sexual, pues le ha costado muchísimo trabajo siempre. Ajá. Y yo terminé mi discurso diciéndole, yo sueño con tener un presidente que me cuide a mí y a mi comunidad y que me entienda a mí y a mi comunidad. Han pasado los años, estamos donde estamos. Esta semana el presidente habla sobre lo que le pasó a Salma Luébano en el Congreso de la Ciudad. Véanlo, búsquenlo en Twitter, ahí está el tuit de Salma. Porque el presidente lo que dice es, quién sabe de qué estaba hablando y empieza a hablar justo de las faltas de respeto, del conservadurismo y de cómo Cuadri se dirige a Salma de la manera en la que se dirigió y le falta el respeto. Y él dice, ahí hay una persona que se considera mujer y entonces viene este señor y, ¿no? Y pues le falta, ¿no? Como que no necesariamente sabe cómo explicarlo. No lo pone en palabras activistas, pero dice, y pues no, respeto, pues, ¿no? Entonces, claro, yo vi eso, evidentemente me vino el recuerdo de aquel momento, sí se me salió mi lagrimita. Ya sé, ando en mood muy fan, ni modo, hoy me aguanto. Pero sí se me salió mi lagrimita, porque el señor ya lo metió a su corazón. Y eso es muy emocionante. Y esto lo ligo porque el fin de semana pasado ocurrió el Global Equality Caucus organizado por Temístocles Villanueva, acá en México, diputado local, que tiene también mucha historia en el movimiento. Y fue una revisión legislativa, digamos, latinoamericana, en donde vinieron muchos legisladores y legisladoras de Centroamérica, sobre todo, y como que fue muy impresionante dimensionar los cambios democráticos que hemos tenido en estos últimos 3 años. O sea, los legisladores de Centroamérica y de Sudamérica no podían creer la cantidad de diputados y diputadas de la diversidad que hay en este momento en todo el país. Me pareció importante aquilatarlo y eso se queda en mi corazón con el video del presidente el otro día. Digo, ¿qué te comento? A mí me ha costado también mucho entender conceptualmente todo y en un programa de esta semana participé y dije sobre este episodio de Cuadri y de Salma Luébano y todo lo que ahí sucedió y expliqué, bueno, traté de explicar lo que desde mi punto de vista es el sexo, el género, la identidad de género, la preferencia sexual, bla, bla, bla. Y luego me escribió Marisol Gacé y me dijo, Julio, qué bien explicado. No, pues, estrellita en la mente, dije, ya estoy más o menos entendiendo bien todo y asumiendo a cierta edad nuestra ya no es tan fácil, pero qué bueno, yo también vi ese detalle del presidente y dije, no tiene la conceptualización todavía, pero sí va acomodando su entendimiento a un fenómeno que es necesario entender y que no es fácil, esa es la verdad. Por el respeto,
Julio, el respeto. Sí, empieza por el respeto, así es, el respeto, así es. Bueno, Fernando, ¿por qué estás a risa y risa? No, porque yo también respeto, pero desde Bora Milutinovic, antes de... Yo respeto. Ya desde antes. Muy bien. Pero fíjate, Julio, que yo la semana pasada que sacaste un extracto de lo que yo dije sobre Cuadri, ¿no? Uh-huh. Muchísima gente me tiró de veras de pedradas diciendo que por qué iba yo a estar orgulloso de que tuviéramos diputadas transgénero, uh-huh. Que estas señoras son unas escandalosas y que lo que les importa, lo que importa de un diputado, de una diputada, pues que trabaje bien, ¿no? O sea, es tal el prejuicio, o sea, es tal todavía el estigma, pues, ¿no? Que no se dan cuenta que la comunidad transgénero, y eso lo enarbolaba mucho Carlos Monsiváis, ha sido la que primero sacó toda la visibilidad a nuestra comunidad LGBTTIQI, o como se llama ahora, desde los años que él recordaba, desde los años 40, siempre me lo platicó él, ¿no? O sea, a los transgéneros y a los trans les debemos todo nosotros, porque gracias a ellos pudimos salir del closet en los años 70, ¿no? Y cierto, tiene razón. ¿Y cuándo les hemos rendido realmente ese tributo por haber sido los primeros que salieron del closet, los primeros maltratados, y siguen siendo maltratados, pues, ¿no? Por eso la gente no entiende que yo me sienta orgulloso, que nos debemos sentir orgullosos que en ese país ya hay nada más 2, deberían ser más, pero 2 diputadas que son transgénero, y debería haber maestros, y debería haber maestras, y debería haber todo, o sea, transgéneros hombres, transgéneros mujeres también, porque también hay transgéneros del sexo masculino, y entonces, evidentemente, aquí en México falta mucha educación, mucha sensibilidad, de veras muchísima sensibilidad, porque si quieren senadores, senadoras y diputados como los priistas de antaño, con su trajecito, con su cuellito planchadito y su camisa almidonada, y unos reverendos rateros y unos reverendos ignorantes, como el rey de la basura de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿verdad? Si quieren a alguien así, pues entonces... De ellos entonces sí se sienten orgullosos, de ellos sí se sienten ufanos de que tenemos diputadas y diputados grandiosos como Lili Telles, en verdad que no hacen nada, ¿no? Entonces, si tenemos 2 diputadas trans ahora es porque de veras nos lo hemos ganado a pulso, ¿no? Y no se debe, o sea, nada más, con esto cierro porque en verdad sí me enoja mucho que la gente sea tan enormemente insensible y tan enormemente inconsciente. Bien, gracias, Horacio. Pues otra vez para cerrar el changarro, Fernando Rivera Calderón, tu postrecito, por favor. Bueno, me quedé un poco con esta frase de Kenia, de que el presidente iba a cambiar el color del mar, y me acordé de López Velarde y Fuensanta, dame todas las lágrimas del mar. Pensaba, Kenia, Fuensanta, cámbiame el color del mar, y es un poema hermosísimo, pero pienso que si esa oportunidad lo hubieran tenido en otra época otros partidos, sin duda le hubieran cambiado el color del mar, porque me acordé que hace años en la comunidad de San Juan Chamula, en Chiapas, los priistas de esa época, de la época buena del PRI, lograron convencer a los chamulas de que los colores de San Juan eran el verde, blanco y rojo, y entonces en la iglesia de San Juan Chamula estaba San Juan Chamula con el logotipo del PRI atrás, y entonces votar por el PRI para ellos era en realidad votar por su santo. Y el día que llegó un pobre candidato del PAN, lo querían quemar en la plaza porque no era un pensamiento distinto, era una herejía. Así que aguas con cambiarle el color a las cosas, porque es algo peligroso, y cuando se puede, créanme que muchos sí lo hacen. Sí. Pues muchas gracias a los 3 por una mesa del más allá, más que hemos completado, como siempre, con alegría, con inteligencia, con profundidad en el análisis, con mucho buen humor. Gracias, Horacio. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Ana Francis. Me voy bailando. Bailando en la... Adiós. Fernando Rivera, gracias y buenas tardes. Gracias, me voy con mucha devoción porque es Semana Santa, amigos, y hay que pensar en el espíritu y en... Así es, Fray Rivera Calderón. Fray. Gracias a los 3. Hasta luego.